A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Telesucesos. El día de hoy les vamos a presentar un especial de lo que sucedió en la semana pasada, hechos que se iniciaron a partir de la cadena nacional del 1 de octubre por parte del presidente Lenín Moreno y que desbordaron después en una serie de manifestaciones, de activaciones por parte de los transportistas y luego del movimiento indígena a nivel nacional y que derivaron en hechos que son de conocimiento público y que dejaron lastimosas pérdidas a nivel nacional. Está conmigo Mayli Rosas. Mayli, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa especial respecto a los hechos que se dieron en los últimos días. Bueno, pues es importante, amigos televidentes, recordar todo lo que sucedió, porque a partir del anuncio tan esperado por los ciudadanos ecuatorianos para escuchar sobre las medidas económicas, en un inicio se dijo que se iba a incrementar el IVA. Sin Eso embargo, previo al 1 de octubre, ¿no? Ajá. Incluso el vicepresidente Otto dijo: comprenderán, pido comprensión por las medidas que van a haber. Sin embargo, para todos fue sorpresa que se eliminó el subsidio a las gasolinas Ecopaís, diésel y Gasolina extra. Uh-huh. Entonces esto desató, como dijiste al inicio, un sinnúmero de acontecimientos que son muy criticados en la actualidad, porque comenzó con un paro de los transportistas y posteriormente la Confederación de Nacionalidades Indígenas anunció otra paralización para pedir que se derogue el decreto 883. Indudablemente, el martes 1 de octubre, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno dio a conocer básicamente un paquete grande de medidas económicas y reformas tributarias y laborales. De pronto ahí hubo, y lo ha reconocido el gobierno, una falta de comunicación y un exceso en haber planteado 3 bloques gigantescos: medidas económicas, reformas laborales y reformas tributarias. Estos 2 últimos puntos que tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional y que todavía no han sido enviados. Pero el tema que prácticamente derramó la gota del vaso, como se dice, o que echó fuego y que levantó al movimiento indígena y a los transportistas, fue el hecho del retiro del subsidio, como tú lo dijiste, a la gasolina Ecopaís, a la gasolina extra y al diésel. Tenemos un video, ¿no? Exactamente, tenemos la intervención, o bueno, la cadena nacional del presidente Lenín Moreno, donde anunciaba las nuevas medidas económicas. El país destina más de $1.300 millones al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Además, y ustedes lo saben, ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social para todos los ecuatorianos. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. A partir de ahora serán 1.300.000 familias, o sea, más de 5 millones de ecuatorianos en total los que serán apoyados. Todos ellos recibirán $15 mensuales adicionales a evaluarse luego del primer año. Por otra parte, con el fin de que comerciantes inescrupulosos no especulen con los precios de sus productos en almacenes y mercados, los gobernadores tienen la disposición de coordinar un control diario y pormenorizado en todos los establecimientos. Eliminar ese subsidio a los combustibles fósiles, en línea con la agenda mundial que lucha contra el cambio climático, nos permite liberar recursos para apoyar a nuestros emprendedores, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Para ellos, estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial.
Ahí estaba el video de la cadena del presidente Moreno hablando sobre todo el retiro del subsidio a los combustibles fósiles. Claro, y el ministro, bueno, después de este anuncio, el ministro de Economía, Richard Martínez, en una cadena nacional, podríamos llamarla así, en una entrevista que brindó, manifestó que se tomaba esta decisión porque representaba para el gobierno nacional un gasto de 1.300 millones de dólares subsidiar los combustibles. El subsidio que ha durado cerca de 40 años y que indudablemente era necesario retirarlo porque indudablemente hay que sincerar el precio de la gasolina extra, que mucha de esta gasolina se va por las fronteras ecuatorianas, tanto norte y sur, en tema de contrabando además. Claro, entonces decían, en lugar de beneficiar a los ecuatorianos, se está beneficiando, o sea, se está llevando esta inversión a otro país. Es decir, nosotros compramos porque la gasolina indudablemente la importamos además, y esta gasolina que importamos y que pagamos un subsidio para que pueda llegar a un precio, digamos, menor al consumidor ecuatoriano, realmente ese subsidio no está focalizado, sino que se está yendo a través de las mafias de contrabando. Martes 1 de octubre la cadena, el miércoles 2 fue la publicación en registro oficial, y ahí los transportistas en la tarde y noche del día miércoles 2 de octubre, mañana desde las 5 de la mañana, refiriéndose al siguiente día, al jueves 3 de octubre, nos tomaremos la capital, sitiaremos, bloquearemos las vías, y eso fue lo que sucedió. Y la respuesta, bueno, podríamos decir que fue inmediata, porque ellos lo que querían era que se aumente el pasaje. Ese era el fin de los transportistas, el aumento del pasaje, que lo han venido luchando durante varios años y que no se ha movido, sobre todo aquí en Quito, en 25 centavos. Porque recordemos que antes de aplicar la medida Hoy No Circula, el concejal Bernardo Abad manifestaba que los transportistas, o sea, se debía aplicar esta medida siempre y cuando el servicio público en el país mejore. Y como el mismo convenio, la misma medida, se decía para subir el pasaje en Quito. Evidentemente el tema de los transportistas, luego de diálogos y negociaciones con el gobierno, se saldó. Hubo incluso por parte de distintos medios de comunicación una publicación sobre las fortunas que tenían dirigentes del transporte, tanto de buses como del transporte de taxis. Se zanjó este asunto, se determinó que iba a haber un aumento como compensación en base a la subida, al retiro, mejor dicho, del subsidio, sobre todo al diésel para los transportistas, pero ahí se activaron los movimientos indígenas y decidieron bloquear las distintas provincias y venir en una marcha hacia la capital de los ecuatorianos. Claro, pensábamos que después de esta movilización de los transportistas que llegó a su fin, íbamos a respirar paz y la movilización iba a volver a su estado natural. Sin embargo, cuando comenzó el paro de los movimientos indígenas, lo que tuvimos fueron saqueos, muertes, heridos, destrucción del centro histórico de Quito y sobre todo, la punta del iceberg, perdimos la Contraloría General del Estado. Se habla que en Guayaquil fueron 3.000 personas que estuvieron involucradas directamente con los saqueos. Es un dato que lo dio la ministra María Paula Romo en una reunión que se tuvo con los medios de comunicación el pasado martes 15 de octubre. En la cual tú estuviste ahí. Entonces fueron 3.000 personas que estuvieron en los saqueos en Guayaquil contra 300 policías, es decir, un policía por cada 10 personas luchaba para poder evitar estos saqueos y detener a las personas que, como vimos en distintas imágenes a través de los medios, son de conocimiento público, salían con televisores, con parlantes, con víveres de los distintos almacenes y comercios, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Entonces se dieron hechos precisamente relacionados con el incendio a Teleamazonas. Veamos imágenes y podemos seguir comentando sobre estos hechos que se dieron en la semana pasada, cuando se dieron todas estas manifestaciones de violencia. Ahí está precisamente unas tomas, y precisamente esto se dio el pasado sábado. El sábado 12 de octubre estaban en las instalaciones de Teleamazonas 25 personas que trabajan en este medio de Había comunicación. un toque de queda que se manifestó, que iniciaba a las 3 de la tarde. De... Entonces, Teleamazonas estaba preparando los informes para dar a conocer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, atacaron a
el bus que transporta a las personas que trabajan en este medio y también a una furgoneta. Pero también se vieron afectados los automóviles de las personas, de los trabajadores del medio de comunicación. Incluso de los bomberos, cuando llegaban a apagar, fueron agredidos, a pesar de ir con una bandera blanca, fueron rotos los parabrisas y ellos no pudieron en una primera instancia apagar el fuego, sino esperar que llegue la policía, darles el resguardo necesario y poder apagar. Lo mismo sucedió con la Contraloría. Tenemos el video también del incendio en la Contraloría General del Estado. Ahí tenemos el incendio de la Contraloría. Se habla de que el incendio se dio precisamente en las oficinas donde están las cauciones, donde están los distintos juicios que se realizan, sobre todo hacia el anterior régimen. Claro, y lo que cabe, bueno, aquí cabe hacer una pregunta que es, ¿qué intención tenían los indígenas? No fueron quienes incendiaron Teleamazonas, no se les atribuye a ellos del incendio de la Contraloría. Entonces, ¿qué intereses priman detrás de todo esto? En esta reunión del pasado 15 de octubre se preguntó, porque indudablemente hubo el primer sábado que sería 1, 2, 3, 4, 5 de octubre, el primer sábado 5 de octubre, ya hubo un intento de incendiar la Contraloría, se ingresaron, no lo lograron hacer, y se le preguntó a la ministra María Paula Romo que por qué no se había tomado la previsión de resguardar la Contraloría, porque después hubo 2 incendios más, e indudablemente la ministra confirmaba que era en relación al número de manifestantes y de infiltrados sobre todo, era insuficiente el número de miembros de la Policía Nacional que se habían dispuesto, que existen digamos dentro del personal, y que indudablemente estaban resguardando la Asamblea Nacional y el resto en el centro histórico resguardando el Palacio de Gobierno. Claro, porque recordemos que después de que terminó el paro, que ya vamos a dialogar sobre eso, el centro histórico quedó destrozado. Quedó destrozado, indudablemente. No hubo una debida, digamos, prevención en este tema. Existen datos de la Defensoría del Pueblo, que tú ya los dijiste, que se registraron 1.340 personas heridas a escala nacional, 403 atenciones de salud, ¿no? Y esto sin considerar las realizadas por voluntarios y oficiales, y ni los resultados oficiales del Hospital de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, se dice que aproximadamente 8 personas murieron. Sí, ahí en el número de las personas fallecidas existen algunos datos que los están verificando. Indudablemente hay una persona que fue directamente con el tema de las marchas, que es el dirigente indígena Inocencio Tucumbi, quien falleció. En versión del hijo, que salió en video, él dijo: mi papá fue disparado a 2 metros de distancia por una bomba lacrimógena, y la versión en cambio de parte del oficial del gobierno es que esta persona subió a una pared escapando de las bombas lacrimógenas y cayó, tuvo una caída de 2 metros, es lo que dice incluso el tema de la autopsia. Hubieron los otros 2 fallecidos del puente de San Roque, que tenemos imágenes. Que circuló en redes sociales. El chico que falleció se llama Marco Otto. Hablaron de parte del Ministerio de Gobierno que solamente una persona, como te decía, fue directamente relacionada con las marchas, las otras fueron de accidentes de tránsito, pero indudablemente las investigaciones continúan. Indudablemente todo eso que se decía, que había 30 niños desaparecidos, 30 niños fallecidos, fueron datos que no correspondían a la realidad. Y otra cosa que no podemos dejar de cuestionar también es los ataques que se produjeron a los medios de comunicación. Según cifras de Fundamedios, 20 ataques se dieron a conocer en medios de comunicación y 131 periodistas recibieron agresiones. Podemos ver un video en el cual agreden al periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien recibe el oficio. Yo creo que siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro a lo largo de los últimos 8 años. Los periodistas, la Cruz Roja, los organismos de socorro estamos en una posición neutral, y esa posición neutral debe ser conscientemente entendida por todos los sectores, incluido el movimiento indígena. Acudimos al llamado de los indígenas para cubrir una rueda de prensa, cubrimos la rueda de prensa y quisimos abandonar
el Ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información, pero nos informaron previamente que eso ya no va a ser posible, que todo el mundo es pueblo y que todo el mundo debía esperar. Y que si quiere atacar el gobierno, el Ágora de la Casa de la Cultura, tiene que hacerlo con periodistas y policías retenidos dentro. Nada más reprochable que aquello. Yo pude decirlo esto personalmente y en el Ágora de la Casa de la Cultura. Lamento mucho que los dirigentes indígenas no puedan conducir los destinos de su organización, no puedan manejar a sus bases y generen tanto problema, no solo para mí en este caso, sino para el país. El día de la agresión, que fue el... Me parece que el jueves 9 de octubre. El jueves 9 de octubre, precisamente fue al día siguiente en el que se determinó que había fallecido el dirigente indígena Inocencio Tacumbi, de quien hablábamos, y ellos esperaban la llegada del cuerpo y querían que la rueda de prensa, la llegada del cuerpo, el velatorio sea transmitido por los medios grandes y en directo ecuatorianos. por los medios. Porque, claro, cabe destacar que agradecieron mucho a los medios independientes, pero yo quiero hacer aquí como un recuento de lo que sucedió. Horas antes de que Freddy Paredes reciba el piedrazo, los periodistas estuvieron secuestrados en el Ágora de la Casa de la Cultura. Se cuestiona un poco a los periodistas que comenzaron a tuitear en redes sociales de que no era un secuestro. Simplemente ellos estaban ahí por voluntad propia, pero Freddy Paredes, en una entrevista que brindó a Noticiero Sucesos, manifestó que efectivamente estuvieron secuestrados, porque no los dejaban salir. Es decir, al resto de periodistas les obligaron a que pasen adelante, tomen el micrófono y digan: estamos por voluntad y no estamos secuestrados. Freddy Paredes, en cambio, dice que sí los tuvieron secuestrados y no les permitían salir. Él incluso en la intervención, cuando pasa la tarima, Freddy dice: necesito salir porque necesito ir a editar el material que está aquí para poder enviar. Y ellos dicen: no, venga con su unidad móvil y transmitan desde aquí, ¿no? Claro, los que tenemos experiencia en medios de comunicación sabemos que cuando salimos a una cobertura se tiene que llegar al canal, no a cortar videos o intervenciones, sino lo que se debe hacer es recopilar todo el material y para explicarlo a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasó con el ataque a Freddy Paredes? El ataque que recibió Freddy Paredes es muy cuestionable, no porque sea periodista, sino porque es un ciudadano más. Y uno tiene derecho a las manifestaciones pacíficas, cuando algo no le parece que está bien. 1.507 en total los atendidos en salud durante estos días. 435 policías, eso poco se ve en los videos, siempre se ve las agresiones, las heridas que recibieron los manifestantes, pero hubo 435 policías atendidos y los otros 1.072 son entre manifestantes, periodistas y militares. Hay que hablar un hecho que es también crucial y determinante. Hubo 132 bloqueos de carreteras y calles a nivel nacional. Es decir, esto fue una manifestación gigante y que indudablemente no solamente contó con la influencia de los indígenas, sino que hubo factores externos y grupos que se insertaron en esta manifestación. La economía se estancó. Durante 11 días, la imagen que se llevaron los turistas que venían a visitar Ecuador definitivamente es muy triste, porque no pudieron ir a conocer el centro histórico de Quito, no se podían movilizar. Me parece que los 2 últimos días estaban suspendidos los vuelos hacia otros países, igual internamente. Entonces, la economía definitivamente se estancó y comenzó las famosas fake news. Que llegan audios a WhatsApp, que llegan videos a WhatsApp que no son reales y la gente comienza a generar una suerte de alarma. O sea, se comienza a alarmar porque dice, los supermercados ya no tienen comida, entonces hay que ir y abastecerse. Y el hecho en este caso, por ejemplo, el de líquido vital, cuando se dijo el sábado 12 de octubre que la ciudad ya se estaba quedando en ciertos sectores sin agua potable y que indudablemente se había sido tomado las tomas de agua de Quito, las 16 que existen a lo largo y ancho de la ciudad, habían sido ya bloqueadas y que indudablemente había que tomar recaudos en la casa, porque además ya estábamos en un toque de queda. De este hecho se habló en la reunión también y se dijo que claro, son 16 tomas de agua, fueron 16 grupos
indudablemente a tomarse esas tomas de agua, pero había todo un sistema tan organizado que mientras los militares bloquearon las tomas de agua, los 16 grupos llegaron, tuvieron que mandar refuerzos militares, pero indudablemente también empezaron a tomarse la estación del Ejido del Metro de Quito y la parte de la Contraloría, es decir, trataban de debilitar sabiendo de que existe poco personal en Fuerzas Armadas y Policía, además de que se activó, eso tienen pruebas las autoridades y lo manifestaron, se activaron chats barriales, grupales, que ya tenían una cierta preparación y que se dijo en esta reunión que al parecer son manejados por concejales de Quito, quienes dijeron, por favor, bajemos ya a apoyar a nuestros hermanos indígenas, pero en el trayecto detengámonos en los barrios de clase media, golpeemos las puertas, lancemos piedras, amedrentemos a la población. Esto es grave porque ha creado una fractura social. Y lo que muchos analistas políticos manifiestan es que lo que se intentó con esto es sacar a Lenín Moreno de la presidencia de la República. Es decir, todo esto fue un intento fallido de golpe de Estado. Un intento fallido que se da incluso y que el desenlace tiene el día domingo 13 de octubre, cuando desde el día anterior, desde el 12, se pidió ya la participación, un diálogo, la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal se ofrecieron como mediadores y el día domingo 13 de octubre se dio el diálogo final, primero con un retraso porque se iban a reunir en un lugar, después tuvieron que moverse a otro, indudablemente entraron dirigentes indígenas acompañados de barras que sabían, además existe una inteligencia de, no sé si del movimiento indígena o de los movimientos infiltrados, que sabían dónde se van a reunir, que sabían cuál es el siguiente paso, que sabían cómo llegar, trataron de bloquear eso porque empezaron a bloquear el camino hacia el Valle de los Chillos además. Y después de escuchar tanto al presidente Moreno, me parece que también habló el contralor Pablo Celi, también a Jaime Vargas, bueno, los líderes de los movimientos indígenas, se estableció que quedaba sin efecto, o bueno, que se derogaba el decreto 883. Es decir, el decreto en completo, ¿no? Es decir, ya no se eliminaba el subsidio a los combustibles en el país. Y que se instalaba una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que iba a estar con, digamos, personal del gobierno nacional y también de parte de los movimientos indígenas, en este caso de la CONAIE. Se habla y se habló en esta reunión que pude estar presente, que a partir de cuando salió ya la emisión al aire en los distintos medios de comunicación de esta mediación, indudablemente lo que vino después fue lo más duro, porque lo que ya se había planeado en esos 15 minutos más largos de la historia, cuando no fueron 15, sino 2 horas. 2 horas, ¿no? de mediación. Después de eso, los acuerdos que se habían establecido fueron después boicoteados. Sobre todo, se habló en esta reunión de parte del gobierno, sobre todo por el economista Pablo Dávalos, que era una persona que pertenecía y que estaba trabajando en el municipio de Quito. Ha sido invitado incluso al programa nuestro Quito TV, pero indudablemente él estuvo asesorando a los indígenas y lo que se dijo en esta reunión es que durante toda la madrugada él estuvo diciendo a los indígenas boicotea el diálogo. Hasta ahora no tenemos un nuevo decreto todavía. Claro, porque vimos circulando después en redes sociales una especie de disputa entre Pablo Dávalos y Pablo Celi. Pero bueno, ahora dialoguemos. ¿Quiénes fueron los más cuestionados en esta jornada? Los políticos. Los políticos. La Asamblea Nacional, por ejemplo, no laboró. Tenían listo una reunión en Salinas para el día lunes 14 de octubre. Ya fue muy tarde porque el día domingo en la noche se dio la mediación. Y tenemos intervenciones de Patricio Donoso, quien explica por qué la Asamblea Nacional, bueno, el Legislativo no sesionó. Era imposible que la Asamblea se reúna por 2 o 3 factores. El primer factor, logístico, pues. El 92% de asambleístas, Milton, son de provincias, no son de Quito y no viven en Quito, el 92%. Somos 16 legisladores de Pichincha y 2 nacionales que también somos de Pichincha. Y el resto, el 92% son de otras ciudades, muchas de las cuales ni siquiera tienen aeropuerto para venir a Quito. Por ejemplo, el de Ambato, el de Tungurahua no puede venir a Quito en avión, el de Cotopaxi tampoco, el de Ibarra, Imbabura, en fin. Entonces era imposible
en virtud de la dramática situación de la movilidad en el país, que los asambleístas vengan a Quito, primero. Y segundo, si llegaban a Tababela, los que venían en avión, porque los que venían en carro no podían pasar, pues porque estaba todas las carreteras, o buena parte de ellas, tapadas por estos malandros. Entonces, como pudimos escuchar, una de las principales razones para que no se reúna el legislativo fue la cuestión logística, es decir, solo 19 asambleístas son de Pichincha y los demás pertenecen a otras provincias. Hay que entender también, y bueno, en esto sí hago una crítica al asambleísta Patricio Donoso, que los hechos se dieron entre martes, miércoles, jueves, con el paro de los transportistas, o sea, los primeros hechos, y ahí hubieron los primeros bloqueos, es decir, cómo ellos en días laborables de la asamblea se regresaron a sus provincias y después ya quedaron bloqueados allá. El siguiente hecho, se estaba programando una reunión en Salinas, a pesar de que el país estaba convulsionado, cómo iban a llegar también a Salinas, porque indudablemente, saliendo, como lo dice el asambleísta Donoso, de Cotopaxi y de Tungurahua, seguramente los legisladores de esas provincias, más los legisladores quiteños, no iban a poder llegar tampoco a la reunión que se iba a dar. Y recordemos que también se tomaron la Asamblea Nacional. Se tomaron la Asamblea Nacional, indudablemente, y aparentemente sí hubo un retardo, digamos, por parte de los asambleístas, sobre todo de su presidente, quien es el que tiene que llevar la voz cantante y convocar a las reuniones, ¿no? Otros actores de esto, ¿quiénes fueron? Por ejemplo, el alcalde Jorge Yunda. ¿Tú qué piensas? ¿Qué acción él tuvo dentro de este paro, de esta movilización? Bueno, según he escuchado algunos comentarios del alcalde Jorge Yunda, es que no quisieron como armar un problema tan grande aquí en la capital. Lastimosamente, Bernardo Abad y otros concejales solicitaron al alcalde Jorge Yunda que pida la renuncia de los secretarios y gerentes del Distrito Metropolitano de Quito, porque ninguno actuó. Hasta comentó Bernardo Abad que Euclides Mantilla, quien es el secretario de Seguridad del municipio de Quito, estuvo en un curso durante los días de manifestaciones. Hubieron hechos relacionados indudablemente con el alcalde Jorge Yunda. En un inicio se dijo que él no había tomado ninguna decisión, no había salido en los medios públicos. Se dijo que él, más que salir en medios públicos, lo que había hecho es actuar y sobre todo garantizar en un principio el tema sobre todo de los servicios básicos, el tema del transporte a través del transporte municipal en los distintos corredores. Pero indudablemente se perdió porque tampoco hubo presencia de agentes, por ejemplo, metropolitanos de tránsito. La justificación es que estaban siendo agredidos por parte de los manifestantes y que los agentes metropolitanos de tránsito estaban de civil en las distintas esquinas ayudando a seguir con el control de las vías. Indudablemente sí hubieron hechos que digamos se dejaron pasar para precisamente que los manifestantes incluso lleguen al centro histórico de Quito y puedan atentar contra el ornato, contra las edificaciones, contra el mobiliario, que además los dueños del mobiliario, los que tenemos que reponer, somos todos los ecuatorianos a través de los impuestos. Se ha pedido la renuncia, ¿no?, de los gerentes de las distintas empresas metropolitanas, de gerentes y secretarios, para evaluar su gestión y ver quiénes en realidad pueden quedarse con el cargo. Además, porque aparecieron videos de las distintas gerencias o de las distintas empresas públicas que son parte del municipio, llevando vituallas, llevando víveres a los manifestantes, transportándoles de un lugar a otro. Entonces, indudablemente, todo esto tiene que ser sujeto a investigación. Y otra cosa que llama mucho la atención fue la fuerte presencia del correísmo en estas jornadas. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar comentarios de que entre los manifestantes se infiltraron algunos correístas y al final se llevaron la sorpresa de un golpe de Estado fallido. Pero ¿cómo podemos justificar esta tesis? Pues el gobierno acusó a Rafael Correa y a sus seguidores de promover un plan de desestabilización, financiando con dinero venezolano, ya que desde Bélgica el exmandatario durante los días del paro nacional proponía llamar a elecciones adelantadas. Además, sus colaboradores en Ecuador eran requeridos por la justicia y algunos pedían refugio protección por la Embajada de México. Hubieron hashtag en esos días, que el uno, el hashtag muerte cruzada, y el otro hashtag fuera Moreno fuera, en el que se han hecho las investigaciones, y estos hashtags salieron y se activaron y fueron tendencia en Venezuela.
y muchos de estos hashtags se hicieron tendencia, digamos, y se activaron no solamente en Venezuela, como lo acabo de decir, sino en Venezuela y Rusia, ¿no? Eso se ha determinado, porque indudablemente uno a través de las IP se puede determinar de dónde salen las distintas activaciones. Tú que estuviste en la rueda de prensa que brindó la ministra María Paula Romo, escuché que ella decía que hay que investigar por qué un medio de comunicación de Rusia cubrió todo lo que sucedió acá durante los días de manifestaciones. Claro, en esta mesa de trabajo se habló de que se está investigando estos temas, el tema de que los canales ecuatorianos no pudieron transmitir, primero por todos los hechos que se dieron de agresión desde el primer día, ¿no? Y el otro hecho es que estos medios pudieron cubrir sin ningún problema. Hubo un hecho que se dio hace 2 o 3 días ya en la Minga Quiteña, cuando trataron de agredirle a la señorita Carmillani, que es de Coavisa, en el que les dieron de latigazos a los camarógrafos. A ella le dijeron, le va a pasar lo mismo, incluso ya en el tema de la Minga, o sea, cuando ya se supone que estamos en una aparente paz, y a los otros medios internacionales les dijeron, ustedes sí pueden seguir grabando porque ustedes son imparciales. O sea, estos temas que están sucediendo hablan mucho de una lastimosa fractura social, además. Hechos lastimosamente reprochables, muy reprochables, porque hacen notar que los ciudadanos ecuatorianos no estamos organizados, que los ciudadanos ecuatorianos aún no sabemos o no tenemos la madurez necesaria, o bueno, el gobierno no tiene la madurez necesaria como para poder enfrentar estos temas. Hay otro tema, y hablando del mismo tema de los medios de comunicación, hubieron medios de comunicación digitales que estuvieron transmitiendo en vivo las marchas, los distintos puntos de activación. Entonces la pregunta que se hacía en esta mesa de trabajo por parte de los grandes medios, sobre todo nacionales, que de dónde se financió esta transmisión. El tema de tener grandes planes de internet, un consumo bárbaro de megas, porque toda la transmisión se hizo de internet, y el desplazamiento de 3, 4, 5 unidades en distintos puntos transmitiendo de estos medios digitales. ¿De dónde vino el financiamiento a estos medios para poder cubrir prácticamente 24 horas al día lo que estaba pasando? Y bueno, regresando un poco a dialogar acerca de las personas, bueno, de la presencia del correísmo, recordemos que esto deja a 5 personas relacionadas con Correa detenidas por supuesta coordinación de acciones para desestabilizar el gobierno de Moreno, y 7 personas relacionadas con la bancada de Revolución Ciudadana están bajo la protección de la Embajada de México en Quito. Una de las personas que está detenida es la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. A ver, le escucho. Le escucho, señor policía. Le tomo cumplimiento a la orden, el acto urgente número 17, 10, 00, 2019, 0057G. Es una orden de detención, es una petición de Rivera, acto de detención, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, en caso de necesitarlo, proporcionar un asesor público, perdón. De igual forma tiene derecho a comunicarse con un familiar, y igual forma su familiar aquí o no puede tener de manera de un familiar o de una persona. Esto es lo que dejó el paro nacional en Ecuador, que al final, luego de 11 días, se derogó el decreto 883. Así es, esta detención de Paola Pavón se dio el día lunes en la madrugada. El asambleísta Virgilio Hernández, quien fue una cabeza visible dentro de las manifestaciones, no se desconoce todavía el paradero del asambleísta. Hubo una versión en días pasados en la que el abogado de los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana manifestó que ya había sido detenido Virgilio Hernández, que estaba dentro de la unidad de flagrancia. Luego se determinó que eso no había pasado, pero existen, como tú lo dijiste, personas que se han asilado, han pedido asilo en la embajada mexicana. El caso de Paola Pavón y otros colaboradores, incluso Paola Pavón ha sido llevada hacia la cárcel de la Tacunga, al área de transición que se llama, porque indudablemente se han encontrado varios indicios de responsabilidad con las marchas que se dieron y la paralización que se dio de los distintos servicios a nivel nacional. Pedimos indudablemente que todos estos juicios indudablemente se los realice, tengan derecho a la defensa, como es parte del goce de los derechos de ciudadanía de todos y cada uno de los ecuatorianos, que tengan el debido proceso.
y si se encuentra indicios y responsabilidad, indudablemente con la mayor pena se les aplique la sentencia respectiva además. Antes de finalizar con esta emisión especial sobre lo que sucedió en el paro nacional, quisiera que escuchemos lo que dice Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, acerca de las marchas pacíficas. Mauricio Alarcón, ok. Hay que recordar a la gente que la Constitución y los instrumentos internacionales que defendimos con tanta fuerza durante los últimos años reconocen la libertad de protesta pacífica. El momento en que hay violencia o que hay delincuencia en torno a una protesta deja de ser un derecho y se convierte en un delito. Por eso es que uno tiene que aprender a protestar de manera pacífica y que la violencia y los delitos vengan en todo caso de los abusos de la fuerza pública, pero no que vengan de los manifestantes que se escudan en este derecho a la protesta para delinquir y provocar terror, como sucedió en más de un sector del país. Mauricio Alarcón, ¿no?, quien es miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, me parece. ¿Había algo del secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, también? Sí, José Augusto Briones, igual en entrevista en Noticiero Sucesos, dio a conocer las cifras reales de lo que deja el paro nacional, así que escuchemos la intervención de... Estamos conscientes de la magnitud de los hechos, algunas lecciones aprendidas. Creemos que esta mezcla, aquí hay que separar la movilización social por reivindicaciones, como lo hemos hecho, podemos abordarlo las veces que sea, pero lo que tenemos que estar conscientes como sociedad es la actuación de delincuencia política organizada y vandalismo. Nosotros vimos agresiones con proyectiles que no se habían visto antes. O sea, yo aquí tengo las cifras que se las puedo, en el momento que consideren, o sea, las cifras oficiales. 1.330 aprehendidos en total, de los cuales 57 son extranjeros, mayoritariamente venezolanos. Eso es grave. Sí, 50. Eso es grave. 1.500 personas atendidas en el sistema de salud pública, de los cuales 435 son policías. De los 435 policías hay 86 policías graves. En este momento, 6 personas fallecidas, siempre es lamentable toda pérdida humana, ninguna por un proyectil de la fuerza pública. Hubo caídos, atropellados, no hubo ninguna persona desaparecida. Estas fueron, las cifras que tiene oficiales del gobierno nacional. Sí, la ministra María Paula Romo en esta reunión, en esta mesa de trabajo, habló de que la policía no cuenta, es decir, no es que no se utilizó, sino no cuenta, simplemente dentro de su stock el tema de perdigones, se habló bastante en las marchas que fueron disparados perdigones. Sí reconoció que existen dentro del material balas de goma, pero ella no tenía claro todavía hasta el pasado martes 15 de octubre si se habían utilizado o no estas balas de goma para indudablemente frenar estas marchas que indudablemente dejaron grandes destrozos, manifestaciones como nunca antes se habían visto, con barricadas, con piedras que fueron sacadas, que pertenecen incluso piedras numeradas a la Plaza de San Francisco y que fueron sacadas y llevadas y creado barricadas durante la mañana para enfrentar estas marchas, enfrentar a la Policía Nacional, y varios videos donde hemos visto y que son de conocimiento público y que ha llegado a los distintos WhatsApp o a correos electrónicos donde se ve proyectiles, es decir, había una preparación tanto de proyectiles como de elaboración en serie, además de escudos para protegerse del combate que tenían con la Policía Nacional. Entonces muchos dicen que al contar con estas herramientas, en realidad esto ya estaba previsto, fue algo planeado. Indudablemente estos hechos que finalizaron el 13 de octubre, no existen ganadores, creo que todos somos perdedores porque indudablemente ha sido fraccionada el tejido ciudadano, existe una fractura social que es lamentable y que indudablemente nos deja sobre todo con una intranquilidad de qué puede pasar a futuro cuando exista cualquier activación de rechazo o de protesta ante alguna cosa que no nos pueda gustar por parte del régimen. Eso es preocupante porque indudablemente nos ha dejado de enseñanza de que existen grupos que están preparados, organizados, orquestados y que tienen ya
todo un desarrollo y que además están listos para activarse en el momento en el que se los necesite. Grupos vandálicos de delincuentes, de criminales. Por eso ahora podríamos decir que Ecuador ya vuelve a respirar paz. Sin embargo, a las autoridades competentes deberán determinar quiénes son los culpables de los crímenes o sucesos durante estos 11 días y garantizar que no van a quedar impunes. Y que indudablemente estos hechos sirvan para tener una mejor comunicación de parte del gobierno nacional y tomar decisiones con la Asamblea Nacional, tomar decisión con los bienes que tienen que ser incautados cuando se determine una corrupción por parte de algún funcionario público, la muerte política prácticamente para que no vuelvan a participar, entre otras herramientas para que el pueblo indudablemente se dé cuenta de que existe una verdadera lucha contra la corrupción por parte de los distintos estamentos. Eso es, David, así que esta ha sido la emisión especial para hacer un recuento de todo lo que sucedió durante los 11 días del paro nacional en Ecuador. 11 días que terminaron precisamente con esa mediación por parte encabezada por la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y por un lado el gobierno y la CONAIE. Se ha invitado ya a otros grupos de trabajadores, de cámaras, de la pequeña, de la mediana industria, para que participen de estos diálogos y se pueda sacar un decreto que sea beneficioso para todos. Así que esta ha sido una emisión especial. Gracias, Meili, por acompañarme en este día. Muchas gracias, David, y no se olviden que estar siempre en sintonía de Telesucesos, Canal 29. Canal 29, 29.1 en televisión abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV, y desde cualquier parte del mundo, telesucesos.net o en Facebook como Telesucesos Quito. Será hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.